Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy. En este momento nos acompaña la doctora Georgina Elizabeth Peña Gutiérrez. Ella es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y actualmente es residente del tercer año de la especialidad de anestesiología. Y nos va a presentar el tema comprobar la analgesia posquirúrgica que otorga el bloqueo de PENG con ropivacaína al 5% en pacientes con fractura de cadera y fémur proximal. Bienvenida, doctora. Adelante. Entonces, bueno, de acuerdo a los criterios de la OMS, se tiene que el proceso de vejez inicia a partir de los 60 años de manera estandarizada. Sin embargo, pues esto tiene mucho que ver también con el estilo de vida de los pacientes, si es un paciente sano, si es un paciente toxicómano, si es un paciente que hace ejercicio o que lleva un estilo de vida adecuado con pues buenos hábitos de higiene, de alimentación y pues que esto obviamente va a enlentecer o retrasar el proceso celular de envejecimiento, además obviamente de los factores genéticos. Sin embargo, pues como menciono, pues para la OMS a partir de los 60 años.
También pues se sabe que la fractura de cadera de manera patológica en el paciente geriátrico se ve con mayor incidencia en los pacientes que tienen más de 65 años y que bueno pues dentro de esta patología la mortalidad de los pacientes aumenta exponencialmente durante el primer año posterior a sufrir esta entidad. Se tiene a consideración también que es una patología que es más frecuente en las mujeres y se consideraron cifras del 19% para mujeres y 6% para hombres, además de que es considerada, perdón, una urgencia quirúrgica en la población geriátrica. En cuanto a la epidemiología, no hay cifras actualizadas en nuestro país para todas las instituciones. Sin embargo, la última referencia que está descrita es en el lustro del 2002 al 2007, en donde Secretaría de Salud únicamente registró 71.771 ingresos hospitalarios solo para la Ciudad de México. Entonces, pues nos habla de que es un padecimiento que es relativamente frecuente. Se sabe que las fracturas de cadera pues son aquellas que van a provocar una discontinuidad ósea a nivel de la articulación acetabular en la cadera, que va a afectar principalmente lo que es la región de la cabeza, la región del cuello y toda la zona intertrocantérica. Además, pues se sabe que aproximadamente el 50% de los pacientes tiene un mayor riesgo para fallecer durante los primeros 6 meses posteriores a que sufren una lesión por fractura de cadera y que cada 2 días de espera quirúrgica aumenta el riesgo de muerte, por lo cual pues se considera una urgencia como ya se había mencionado. Es importante mencionar que el dolor se considera como la quinta constante vital. Es una sensación subjetiva, es desagradable, es individual, es intransferible. Y el hecho de que nosotros podamos otorgar un manejo adecuado del dolor que sea individualizado y que además proporcione un adecuado confort para las pacientes puede disminuir lo que es la morbimortalidad, las estancias hospitalarias y por lo tanto los costos. En la literatura que se consultó para llevar a cabo este estudio, de hecho, se demostró que la estancia intrahospitalaria está en segundo lugar relacionada con el control del dolor postquirúrgico, ya que no podemos egresar a una paciente que tiene una sociodependencia sanitaria en el 100% de sus capacidades. Además, pues el hecho de que un paciente esté ocupando una cama aumenta los costos por la simple ocupación hospitalaria, así como por todos los procedimientos y los insumos que llegue a necesitar. En cuanto a lo que nosotros ofrecemos como solución es que con el avance de la tecnología, pues en anestesiología, que no es una excepción, se han mejorado las técnicas regionales para el manejo del dolor y la movilidad, lo cual va a disminuir el uso de los opioides. Pues este tipo de fármacos llega en muchas ocasiones a presentar mayor cantidad de efectos indeseados en los pacientes. Yo creo que todos los internos o los compañeros que tenemos en piso pues se han dado cuenta de que las pacientes refieren a veces dolor muy intenso, que no se pueden movilizar ni siquiera a veces para ir al baño o incluso para posicionarse, y eso pues conlleva mayor cantidad de efectos adversos en la salud de los pacientes. El uso de los opioides en los pacientes geriátricos es una herramienta útil para el manejo del dolor, sin embargo no es la mejor. ¿Por qué? Porque los opioides tienen efectos adversos tales como náusea, vómito, depresión respiratoria y retención urinaria en algunos de los casos. Todo esto hay que tenerlo a consideración porque los pacientes geriátricos no metabolizan ni excretan los medicamentos de la misma manera que un paciente joven. En el 2018, la Sociedad Española para el Dolor y su asociación que pertenece al Grupo del Trabajo del Dolor Agudo demostró en un estudio comparativo que el grupo de las pacientes que recibieron cirugía de cadera y que se manejaron con medidas farmacológicas orales e intravenosas, que estas fueron pues las vías de administración que ellos utilizaron, tuvieron un menor beneficio que aquellas que utilizaron medidas regionales, tales como el bloqueo de PENC, entre otros que existen como el bloqueo femoral, el bloqueo del nervio ciático y otros más que, bueno, pues no voy a mencionar en este momento porque nuestro objetivo es el bloqueo de PENC.
En cuanto a las indicaciones de este tipo de bloqueo, vamos a tener que se van a utilizar para intervenciones de rótula, de cadera o de fémur, y que pues si se suma además con un bloqueo del nervio femoral, puede ser útil para las cirugías de extremidades inferiores y además para amputaciones que sean a un nivel supracondilo. En cuanto a las contraindicaciones, siempre para todo tipo de técnicas, así sea una venopunción, la principal contraindicación es el rechazo de la paciente. También otra contraindicación importante pues va a ser la infección o el hematoma en el sitio de la punción, las coagulopatías o estados hemodinámicos inestables. Dentro de los beneficios que vamos a tener va a ser una disminución de todos los efectos adversos que conlleva una respuesta metabólica al trauma por todas las citocinas que son liberadas y que además pues no van a ser manejadas de una manera adecuada y sobre todo en un paciente geriátrico. Un menor empleo de opioides por todos los efectos adversos que ya les mencioné, el manejo del dolor agudo y la disminución de las comorbilidades. Dentro de ellas, pues sabemos que una paciente que está sometida a una cirugía de cadera, como ya mencionamos, la movilización es importante. Y si de por sí una cirugía va a aumentar el riesgo protrombótico, en un paciente geriátrico que ya tiene disminución de la movilidad y que además tiene daño vascular, tanto micro como en vasos grandes, pues obviamente va a tener mayor riesgo a tener un estado de coagulabilidad importante. El bloqueo de PENG, por sus siglas en inglés, quiere decir Perivascular Nerve Group. Es una técnica regional que fue escrita en el 2018 por la doctora Girón y el doctor Peng, que básicamente pues va a encargarse de bloquear los nervios que abarcan la parte anterior de la cápsula de la cadera, que vendrían siendo el nervio femoral, el obturador y el obturador accesorio. Este tipo de bloqueo pues no fue descrito obviamente sin la ayuda del avance tecnológico, como ya lo habíamos mencionado. Es un bloqueo meramente sensitivo, por lo cual la paciente no tiene una limitación en realidad a la movilización y que esto pues nos va a favorecer disminuir las comorbilidades de la paciente. Lo único que sí puede haber de pronto es un poco de debilidad muscular, sin embargo, eso puede ser un efecto esperado del bloqueo, más no quita como tal la movilidad. No se afecta la estabilidad hemodinámica del paciente, pero esto es importante recalcar que cuando el bloqueo se usa de una manera individual y no combinada con otra técnica anestésica. En el caso de nuestro estudio, la técnica fue combinada con una anestesia regional neuroaxial, por lo cual pues vamos a ver más adelante que en los criterios de exclusión pues se tomaron a consideración la estabilidad hemodinámica del paciente. Y bueno, pues como curiosidad, porque pues en realidad estos autores siguen vivos, la doctora Laura Girón Arango es una médico colombiana, anestesióloga, que fue a realizar su fellow, el fellow pues es una subespecialidad prácticamente, en la Universidad de Toronto, y pues lo realizó en conjunto con el profesor Philip Peng, que pues es pionero de la anestesia regional y que además pues es catedrático en la Universidad de Toronto. Es importante porque pues son personajes que siguen vivos y que pues en realidad tenemos la oportunidad todavía de conocerlos y de saber que pues la anestesia no nada más es un piquete en la espalda ni dormir a los pacientes. Abarca muchísimas otras cosas y dentro de la tecnología que tenemos pues podemos ofrecer mejores cosas para los pacientes. En cuanto a la anatomía de la cadera, pues vamos a tener que vamos a encontrar todo el paquete nervioso que vamos a bloquear, que es esta parte, donde vamos a encontrar primero lo que es la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral propiamente. De aquí se van a desprender lo que son las ramas de los nervios obturadores y las ramas del nervio femoral propiamente, que es lo que ya habíamos mencionado que se bloquea con este tipo de técnica. Una vez que tenemos este conocimiento, pues vamos a utilizar un ultrasonido. Las técnicas se pueden describir tanto con ultrasonidos convexos como con ultrasonidos lineales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que el ultrasonido lineal tiene una mayor frecuencia o podemos observar más nítidas las estructuras, sin embargo no nos da profundidad. Con el ultrasonido convexo es al revés, vemos menos nítido, pero alcanzamos a ver de manera más profunda. Por eso nuestros compañeros de gineco que tienen que verlo de una panzota, un bebé bien lejos de todos nosotros, pues entonces utilizan un convexo para alcanzar a ver estructuras más lejanas. Bueno, vamos a tener al paciente en decúbito supino,
vamos a hacer un rastreo ecoguiado en donde vamos a alinear el transductor de manera transversal, que va a ir de plano lateral hacia medial en un sentido caudal, y obteniendo la muesca del ultrasonido para realizar nuestra punción ecoguiada de manera lateral a medial, con la muesca viendo hacia nosotros. En esta parte ecoguiada, pues vamos a identificar las estructuras de la arteria femoral, de la vena femoral y el paquete nervioso. Es importante que vamos a identificar las estructuras musculares que vienen siendo prácticamente estas con sus divisiones interfaciales del músculo iliosoas y vamos a observar lo que es el tendón del psoas. De las estructuras importantes que nosotros también debemos considerar va a ser la eminencia iliopectínea, la espina y la cantero superior y nuestro target para administrar nuestro anestésico local que viene siendo la fascia del tendón del psoas. Aquí una imagen un poco más representativa para que entendamos, porque de pronto vemos solo blanco y negro, entonces vamos a tener lo que es la estructura vasculonerviosa, que viene siendo el nervio, la estructura venosa, la estructura arterial, la zona muscular y la zona en donde nosotros vamos a depositar el anestésico local, que viene siendo la región interfacial. En cuanto a la justificación de por qué nosotros llevamos a cabo o por qué a mí me interesó este tema, en primero es porque me encanta la anestesia regional, pero bueno, eso no lo podía poner ahí. Entonces, el segundo es que en la Ciudad de México, como ya habíamos mencionado, es que se registraron en Secretaría de Salud un total de 71.771 egresos hospitalarios en el lustro del 2002 al 2007 y que además en la Ciudad de México, también en Secretaría de Salud, se demostró que la incidencia de fractura de cadera asciende a 1.725 casos para las mujeres y 1.297 para los hombres por cada 100.000 habitantes. De esto, como ya habíamos mencionado, por la inversión de la pirámide poblacional, pues se tiene una proyección de incremento de hasta 7 veces para el año 2050, lo cual pues es una cantidad realmente significativa. Las cirugías de cadera, las cirugías de trauma y ortopedia, pues son de los procedimientos más cruentos y dolorosos y que por lo tanto requieren una mayor cantidad de uso de opioides, hasta en el 72% de los casos, lo cual pues por todo lo que ya mencioné es significativo. Además de que la población más afectada es femenina y este es un hospital que recibe población femenina prácticamente exclusivamente. Registramos que en el 2021 al 2022 se tuvieron 75 pacientes que fueron atendidas con el diagnóstico de fractura de cadera, cifra que pues es considerable para poder realizar un estudio de manejo de dolor en ellas y que pues realmente pues nadie piensa a veces en ellas. Porque bueno, subestimamos a los viejitos, pero la verdad son muy importantes y hay que cuidarlos mucho. En nuestro planteamiento del problema, pues principalmente resaltar que el manejo multidisciplinario para el dolor en las pacientes que son operadas por este diagnóstico, pues puede haber un impacto beneficioso en su pronóstico y en la disminución de las comorbilidades. Y que pues actualmente en este hospital no se tienen precedentes ni de la técnica de bloqueo de PENC, ni pues obviamente la evaluación de su eficacia para el manejo del dolor y de la movilización temprana en las pacientes que son operadas por fractura de cadera. Mi pregunta de investigación básicamente fue si existió confort analgésico y movilización temprana en las pacientes en las que se aplicó bloqueo de PENC con ropivacaína al 5%. Los compañeros de anestesia pues saben que la dosis terapéutica es de 2 a 4 miligramos por kilo de peso y que pues exceder esto puede provocarnos datos de intoxicación por anestésico local. Entonces tratamos de mantenernos en rangos terapéuticos. El ropivacaína, para los que no saben, que pues, normalmente a veces ignoramos mucho de anestésicos locales, es como la lidocaína, sale un anestésico local y lo podemos emplear, tiene algunas particularidades y dentro de ellas pues que es un anestésico que tiene una vida un poquito más larga. Entonces yo seleccioné este medicamento por lo mismo. Dentro de nuestros objetivos, pues evaluar el confort analgésico y la movilización temprana de las pacientes con este diagnóstico que fueron sometidas a cirugía de cadera y que recibieron el bloqueo de PENC. En los específicos, caracterizar por edades a las pacientes y lo mismo de la movilización y el confort analgésico.
En cuanto al material y métodos, tenemos que hacer un estudio experimental porque nosotros realizamos una técnica de intervención a la paciente porque evaluamos el comportamiento de un fármaco y medimos los resultados. Es prospectivo porque es un estudio del cual no se tenían datos en este hospital, entonces a partir de aquí alguien más puede continuar con este estudio. Es cuantitativo porque tenemos escalas medibles y es longitudinal porque realizamos una serie de evaluaciones posteriores durante una serie de periodicidad, que en este caso nosotros utilizamos las escalas de medición a las 8, a las 12 y a las 24 horas. La muestra fue de 43 pacientes de acuerdo a la estadística del hospital, que se encontraban en edades entre los 60 y los 95 años y que tenían el diagnóstico de fractura de cadera y que pues obviamente iban a ser operadas y aceptaran este tipo de bloqueo. Para el material y métodos que hicimos, bueno, pues primero que nada, sondear a las pacientes que ingresaran al área de urgencias con este tipo de diagnóstico, que pasaran a piso, fueran candidatas a la cirugía. Una vez que se identificaban, se les realizaba una visita preanestésica para ofrecerles la técnica, se realizaba un rastreo ecoguiado, se explicaban riesgos y beneficios y en caso de que ella aceptara, se daba a firmar un consentimiento informado. Una vez de que se aceptaba bajo consentimiento informado, pues pasaba a quirófano ya previamente programado y con las condiciones necesarias. Y pues el material que nosotros utilizamos fue un ultrasonido, no le hago propaganda, pero fue el que yo utilicé, el Sonomedic lineal de alta frecuencia, un gel conductor para ultrasonido, ropidocaína de Laboratorios PISA, que es con el que contamos en el hospital, con presentación al 7.5% en una ámpula de 20 mililitros, agua diluyente para nosotros alcanzar las concentraciones que deseábamos para el estudio, aguja ecogénica de 22 gauge de 80 milímetros para alcanzar a realizar la punción, llave de 3 días con extensión para purgar nuestro sistema de inyección, jeringas de 20 mililitros y soluciones antisépticas para que pues fuera una técnica estéril. Para preparar nuestro anestésico local, pues teníamos la presentación de la ropivacaína 7.5%, presentación de 150 miligramos en 20 mililitros. Lo que hacíamos era extraer 13 mililitros, llevarlo con agua diluyente a 20 mililitros, porque de acuerdo a la literatura consultada, los bloqueos de PENC se llevan a cabo con 20 a 30 mililitros. Entonces, lo único que teníamos que procurar era, de acuerdo al peso corregido de la paciente, no exceder la dosis terapéutica, alcanzando la concentración al 5%. Posteriormente purgábamos todo el sistema de inyección para evitar, pues obviamente, introducir aire en el sistema y pues aplicábamos la técnica. ¿Cómo se realiza la técnica? Ya habíamos explicado que el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Esto se llevaba a cabo posterior al bloqueo subaracnoideo, en el cual no se administraban opioides para evaluar precisamente la efectividad de estos analgésicos. Una vez que estaba en decúbito dorsal, o decúbito supino, se colocaba el transductor, como ya mencionábamos, en manera de lateral a medial, en un plano hacia caudal, con la muesca hacia nosotros para poder realizar la punción ecoguiada. Se identificaban en este plano las estructuras de la eminencia ilobúbica, el tendón y el músculo iliosos, el músculo ilíaco y las estructuras vasculares femorales. Aquí un poquito más representativo y coloreado, como ya lo habíamos visto en las estructuras, en las imágenes anteriores. En esta parte sería el área lateral, era el área medial, en donde encontramos el paquete vasculonervioso, las estructuras musculares y nuestra zona de la eminencia ilopectínea, la zona de la fascia del tendón de psoas y nuestra espina ilíaca anterosuperior. En esta parte se ve cómo debe de proyectarse el trayecto de la aguja. Teniendo una vez identificadas estas estructuras, se realizaba la punción ecoguiada. Aquí podemos observar el trayecto de la aguja. Siempre tenemos que tener la visualización de la punta para verificar que no estemos lesionando estructuras adyacentes, que en esta parte vamos a observar lo que es el paquete vasculonervioso, como en las imágenes anteriores, nuestra eminencia ilopectínea, nuestra espina ilíaca anterosuperior, y en esta zona donde llega la punta de la aguja es la zona en donde nosotros vamos a depositar el anestésico local. Es un bloqueo interfacial. Entonces, una vez que se llega a cabo, ahorita vamos a ver cómo se empieza a distribuir el anestésico local de una manera más ecogénica, y posteriormente a la administración y distribución del anestésico retiramos la aguja observando siempre el trayecto para evitar lesionar otras estructuras que no son nuestro objetivo.
Una vez que se distribuye el anestésico local y, bueno, una vez que nosotros funcionamos, es importante que siempre aspiremos. Hagamos la función que hagamos, sobre todo cuando vamos a inyectar un medicamento y que no lo queremos intravenoso o obviamente menos intraarterial, tenemos que hacer una aspiración para que nos dé negativo a contenido hemático. Como es un volumen abundante, lo que nosotros hacemos es aspirar cada 5 o 3 mililitros, depositar anestésico y si nos vuelve a dar el contenido negativo hemático, volvamos a administrar el anestésico. No se debe de sentir resistencia al momento del paso del anestésico, porque de otra manera a lo mejor estamos inyectándolo en la zona muscular y ahí no nos sirve el anestésico. Tiene que ser interfacial para que abarque todo el grupo capsular, el grupo de nervios capsulares que queremos. Perdón. ¿Cómo vamos a medir el dolor? Como ya mencionamos, el dolor es una sensación subjetiva. Por lo tanto, diversos autores mencionan que hay escalas que nos van a ayudar a que este tipo de sensación pues tenga una medición cuantificable. Algo que es muy importante que yo le comentaba a mis compañeros es que eh, las pacientes geriátricas en particular, cuando nosotros le preguntamos del 1 al 10 cuánto le duele, siempre nos van a decir que mucho y eso a nosotros no nos sirve porque le preguntamos un número. Sin embargo, tenemos otra escala que es la escala de Vera o la escala verbal análoga que nos permite interpretar esta expresión, en donde 0 es una paciente sin dolor, 1 con dolor suave, 2 con dolor moderado, 3 cuando el dolor es mucho y 4 cuando el dolor es insoportable. Otra de las escalas que yo utilicé fue la escala de Anderson, que es la que nos va a relacionar la efectividad de la analgesia en cuanto a la movilización de la paciente, en donde 0 es que no tiene dolor, 1 es que tiene un dolor en reposo, perdón, no tiene dolor en reposo, pero es ligero dolor a la movilización o con la tos. 2 con dolor ligero en reposo, moderado en la movilización o con la tos. 3 dolor moderado en reposo, intenso en la movilización o con la tos. 4 dolor intenso en reposo o extremo en la movilización o con la tos. Y 5 un dolor muy intenso incluso en reposo. En cuanto a mis criterios de inclusión, pusimos a las pacientes que ingresaban al Hospital de la Mujer con el diagnóstico de la fractura de cadera o fémur y que fueron sometidas a tratamiento quirúrgico y que además aceptaran bajo consentimiento informado el procedimiento, que tuvieran la facultad de contestar las encuestas de Vera y Andersen, ya que pues también recibimos pacientes que tienen un delirio o que tienen alteraciones ya cognitivas importantes y que no nos van bueno, que nos van a resultar en más sesgo para el estudio. Pacientes con diagnóstico de fractura de cadera en el rango de edad de los 60 a los 95 años, que fueran ASA 1, 2 y 3 y que tuvieran un IMC menor a 35 kilos por metro cuadrado. Como recordamos, yo utilicé un ultrasonido lineal, que pues era mío, entonces mi limitación precisamente era esa, que yo no podía observar estructuras si tenían mucha grasita en la zona de la cadera. En cuanto a los criterios de exclusión, pues pacientes que tuvieran un hematoma extenso o hemartrosis en el sitio de punción para no seguir lesionando estas zonas, con lesiones vasculonerviosas previas en el sitio de punción, obviamente, que tuvieran una arritmia cardíaca sin manejo de descontrol. Como ya mencionamos, si esto fuera una técnica exclusiva, no habría mayor complicación, pero es una técnica que combinamos con otra técnica de anestesia regional, por lo tanto podemos comprometer más el grado hemodinámico de las pacientes. Considerando también que, bueno, quien ya ha entrado a una cirugía de cadera, pues saben que hay veces que cuando se necesita cementar, el cemento no sé si lo han tocado, pero se calienta mucho. Entonces, esta elevación de calor local puede provocar vasodilatación y por lo tanto puede haber paso del anestésico local, aunque sea interfacial, hacia las estructuras vasculares y exacerbarnos una arritmia. Como es un protocolo meramente académico, no quisimos exponer a las pacientes a mayor riesgo. En cuanto a otros criterios de exclusión, pues tuvimos los datos de trombocitopenia o alteraciones de la coagulación que no permitieran una función, así fuera ecoguiada. Pacientes que tuvieran un grado de anemia 3, de acuerdo a la clasificación de la OMS, que tuvieran una depresión importante de la volemia y no haya sido corregida previamente, que no fueran capaces de contestar las encuestas de Vera y Andersen, pacientes con IMC mayores a 35 kilos por metro cuadrado y que estuvieran en ASA 4 a ASA 6.
criterios de eliminación que nosotros tuvimos, que tuvieran alergia conocida a la ropivacaína, que era el anestésico local que nosotros utilizamos, que desean el alta voluntaria del hospital o que no quisieran participar en el estudio o renunciaran durante el procedimiento o la ejecución del estudio, que tuvieran una estabilidad hemodinámica importante, que además se les haya administrado algún fármaco analgésico de cualquier índole sin la previa prescripción o conocimiento del investigador, para evitar más sesgos. En cuanto a las consideraciones éticas, pues se tomaron en cuenta lo que fue la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos, así como la Declaración de Helsinki. En cuanto al riesgo de este estudio, pues se consideró mínimo, ya que es un procedimiento que ya vamos a ver que pues, es realmente seguro, pero sin embargo siempre bajo consentimiento informado. Para nuestro análisis estadístico tuvimos que realizar una hoja de recolección de datos en donde nosotros en la visita posanestésica a las 8, a las 12 y a las 24 horas registrábamos con la escala de Evera el manejo del dolor o el confort hacia el dolor, y para la escala de Andersen pues para valorar precisamente la movilización relacionada con el dolor. Posteriormente que se recababan estos estudios, se vaciaba en una hoja de Excel que tuviera el mismo propósito de la recolección de datos, y al término del estudio y de la recolección de todas las pacientes, se procesaron los datos a través del SPSS con la ayuda de la compañera Almita. Muchas gracias, porque yo jamás hubiera logrado eso. Se aplicó el instrumento de H cuadrado porque no se trata de un estudio comparativo para no únicamente examinar las diferencias entre las variables categóricas de tipo de población que yo estaba analizando. Para mis resultados, bueno, pues se logró comprobar que las pacientes que ingresan por lo menos en este hospital tienen un rango de edades entre los 70 hasta los 77 años, siendo el 77 la población más, perdón, con 77 años la población más afectada, representando un 16% de las pacientes. En cuanto a mis resultados para la escala de Evera, fue significativo a las 8 horas, en donde de las 43 pacientes que se estudiaron, 42 de las pacientes, que representaban el 97.7%, no presentaron dolor, y dolor suave únicamente en una de las pacientes, representando el 2.3% de las pacientes, por lo cual por lo menos a las 8 horas es un bloqueo altamente efectivo para el manejo del dolor sin requerir quirúrgicos y con una dosis mínima de analgesia. En cuanto a la Evera, a las 12 horas, de las 43 pacientes, 38 permanecieron sin dolor, representando el 88.4% de los casos, lo cual pues es una población significativa. Con dolor suave, solamente en 4 de las pacientes, representando el 9.3%, y con dolor moderado únicamente en una paciente, siendo el 2.3%. Por lo cual concluimos que a las 12 horas fue un bloqueo realmente efectivo para el manejo del dolor. A las 24 horas, de las 43 pacientes, 27 permanecieron sin dolor, representando el 62.8% de los casos, realmente una población significativa. Dolor suave en 14 pacientes, que representaban el 32.6%, y dolor moderado en solamente 2 pacientes, representando el 4.7% de nuestra población estudiada, con lo cual concluimos que la escala de Evera nos arrojó resultados significativos hasta las 24 horas posteriores a la aplicación del bloqueo. Para las escalas de Andersen, a las 8 horas fue también significativo, en donde 39 pacientes permanecieron con ausencia de dolor en el 90.7% de los casos, y presentando un dolor muy ligero a la movilización en el 9.3% de los casos, correspondiente a 4 pacientes, lo cual pues es un resultado significativo. En cuanto a las 12 horas, de las 43 pacientes, 29 permanecieron sin dolor, representando un 67.4% de los casos. Tuvieron un dolor muy en reposo, y ligero a la movilización solamente 13 pacientes, siendo el 30.2% de los casos, y con un dolor ligero en reposo o moderado de solamente una paciente, representando 2.3% de los casos, por lo cual Andersen a las 12 horas también fue significativo.
A las 24 horas ya no fue significativo porque las cifras fueron más variables, en donde solamente 10 pacientes permanecieron sin dolor, que fueron el 23.3%, tuvieron un dolor ligero a la movilización, solamente 21%, perdón, 21 pacientes que representaban el 48.8%, y un dolor ligero en reposo moderado en 12 pacientes con un 27.9%. Entonces, nuestros resultados ya no fueron significativos, tendría que repetirse un estudio para ver si con esta escala pues es significativa. En cuanto a mi discusión, pues bueno, tenemos que lo que ya mencionamos en cuanto al proceso de envejecimiento, pues va a propiciar cambios orgánicos que van a hacer que un paciente geriátrico sea más vulnerable a sufrir una caída y desarrollar una fractura. Posterior a esto, pues sabemos que la población femenina es la que está mayormente afectada y que al menos en nuestro hospital son mayores a 70 años y se encuentran en un rango de 70 a 77. De acuerdo a los estudios recientes, pues sabemos que el uso de la tecnología ofrece mayor seguridad y eficacia para el momento realizar estudios, perdón, de realizar técnicas ecoguiadas analgésicas, y que pues esto va a proporcionar que nosotros otorguemos más beneficio para el manejo del dolor postoperatorio en las pacientes, incluyendo en todos este tipo de bloqueos, pues tenemos el bloqueo de PEN descrito en el 2018 por la doctora Girón y el doctor Penn, que ya se los presenté. Bueno, así como lo mencionaron Bermejo y Álvarez, que son dos médicos también anestesiólogos de Venezuela, en el 2019 concluyeron que las técnicas regionales combinadas pueden proporcionar mayor beneficio en la analgesia de las pacientes después de un proceso quirúrgico, al contrario que con las anestesias regionales únicas o las anestesias, perdón, el manejo farmacológico del dolor posterior. Además, pues se demostró en este estudio con el uso de chi cuadrada que de las 43 pacientes que nosotros analizamos, existió una mejoría del dolor con las escalas de Evera hasta las 24 horas y con la escala de Andersen en cuanto a la movilización hasta las 12 horas. Para mis conclusiones, bueno, pues logramos demostrar que la población femenina geriátrica entre los rangos de los 70 y los 80 años de edad son la población más afectada, que el uso de este tipo de bloqueos, además de que es seguro porque no tuvimos ninguna complicación, gracias a Dios, además de que es seguro, es una herramienta efectiva para el manejo del dolor que disminuye el requerimiento de los fármacos intrahospitalarios y favorece la movilidad temprana. Además de que pues el uso de la tecnología nos ofrece más seguridad para los pacientes y pues disminuye las complicaciones y fallas durante la realización de los procedimientos. Tuvimos limitaciones como en todos los estudios, en principal, como ya lo mencioné, mi ultrasonido es lineal, por lo cual pues una condición física de la paciente en cuanto al peso pues es una limitación porque no puede observar todas las estructuras. Las complicaciones hemodinámicas para no arriesgarlas más y aumentar sus comorbilidades, pues también impidieron la realización de la técnica, ya que si tuvimos pacientes excluidas por condiciones hemodinámicas no favorables. Y bueno, que la estancia hospitalaria es corta. En realidad, esto es una limitación para el estudio, aunque es un beneficio para las pacientes y para el hospital, porque de acuerdo a la literatura consultada, el uso de la ropivacaína y de la bupivacaína isobárica pueden proporcionar analgesia hasta las 36 horas. Sin embargo, pues yo limité hasta las 24 horas la evaluación de la efectividad del bloqueo, ya que pues no permanecen más de 36 horas después de la cirugía. Y pues algo muy importante que yo considero que pues ahora sí que las autoridades del hospital tienen que tener a consideración es que al menos el servicio de anestesiología no cuenta con un ultrasonido para nosotros poder llevar a cabo procedimientos ecoguiados. Y no es la única técnica que nosotros hacemos. Nuestros compañeros en sala pues también llevamos a cabo los bloqueos regionales de plexo, los bloqueos regionales de radio, o al menos pues, si lo llegamos a manejar, y pues son bloqueos que tienen poca seguridad al momento de hacerlo nosotros por parestesia, que es la técnica que nosotros utilizamos. Entonces, el hecho de contar con herramientas que nos permitan visualizar en tiempo real las estructuras y lo que nosotros estamos haciendo, favorece que a las pacientes les disminuyamos el grado de complicaciones, además de que, como ya mencioné, pues son técnicas que van a proporcionar más beneficios para las pacientes, de costos, reducción de estancia hospitalaria.
Por decir, en un bloqueo de plexo nosotros podemos o tenemos un alto riesgo de lesionar la pleura y eso pues puede conllevar a que un paciente incluso termine hasta en terapia intensiva. El hecho de contar con instrumentos que a nosotros nos proporcionen más seguridad al momento de hacer nuestros procedimientos, pues también va a ser benéfico para disminución de costos y favorece el pronóstico de las pacientes. En cuanto a la bibliografía, pues estas son algunas de nuestras referencias. El resto pues está en la tesis original y pues por mi parte es todo. Muchas gracias y pues ojalá que no haya sido tan pesado. ¿Algún comentario o preguntas con relación al tema que presentó la doctora? Bueno, yo te quiero comentar, doctora, me parece muy interesante tu presentación, tu trabajo que elaboraste. Está muy bien llevado, muy bien descrito todo el procedimiento, todos los procesos que se llevaron, toda la información, toda la metodología está muy bien llevado, muy interesante, sobre todo porque la población de adultos mayores se está incrementando considerablemente y ciertamente aquí este hospital recibe un gran número de pacientes adultos mayores y si hay fracturas de cadera y la tendencia de acuerdo a las estadísticas, lo que arroja INEGI y el comportamiento de la población es que va a continuar habiendo un mayor número de adultos mayores en el futuro. Entonces, este trabajo que realizas presenta una gran área de oportunidad para trabajar con esta población que es tan vulnerable y que además también lo que refleja las estadísticas, hay un mayor porcentaje de mujeres que presentan este tipo de fractura. Entonces hay mucha área de oportunidad en beneficio de la población adulta mayor y de las mujeres. Muchas felicidades, muy bien llevado tu trabajo. ¿Algún comentario? ¿No? Por favor. Bueno, así como lo mencionan, cuando se presenta algún trabajo, la información que se recolecta lo que nos sirve es para la toma de decisiones. Entonces, presentar este trabajo que está muy bien llevado, insisto, hace de manifiesta la necesidad de un ultrasonido en el servicio de anestesiología. Entonces, también eso tiene de relevante. Bueno, entonces, si no hay... Ah, sí, doctor. Sí, quiero a que, para que no se llegue a estos casos de ayuda es mejor prevenir así mediante la toma o estudio de densitometría ósea para poder determinar si no tiene de osteoporosis. Y también entra en juego que hace también medicina de rehabilitación para mejorarles o que no se tenga ese problema. Es decir, que a las pacientes de adultas mayores hay que tenerlas también con actividad física y mejorar su nutrición. Con esto no llegar a estas situaciones de las fracturas y tener las técnicas para los ojos y todo. Pero la prevención, la medicina preventiva. Así es, muchas gracias, doctor. Y sí, efectivamente, en realidad lo que yo comentaba al inicio de la plática, pues es que de acuerdo a la OMS, pues se tiene que la población geriátrica es a partir de los 60 años, pero que ciertamente el estilo de vida de las pacientes tiene mucho que ver con el desarrollo de estas patologías. Y sí, de hecho, al momento de que yo llevé a cabo la selección de mi tema, sí consideré mucho la participación de rehabilitación. Sin embargo, para evitar sesgos, pues sí, no los incluí, la verdad. Pero me parece que es una de las, pues ahora sí que ciencias que han abarcado gran importancia, porque sí se ve una gran mejoría en las pacientes que llevan un trabajo de rehabilitación. Aquí en cuanto a la medicina preventiva, por supuesto que es mejor. Ahora sí que dicen que el inteligente corrige, pero el sabio previene. Entonces, realmente coincido, pero algo que es muy triste y que es una realidad de nuestra población es que son pacientes que, aparte de que se fracturan por todo lo que no tienen de estilo de vida saludable, llegan ya con una fractura de hasta 3 meses de evolución. O sea, no se tiene la cultura ni a veces la posibilidad económica en la población y realmente es que
sabemos que muchas autoridades de nuestro gobierno ni siquiera les interesa. O sea, no es así como una prioridad y ciertamente usted tiene razón. El hecho de realizar un estudio profundo de nuestra población geriátrica, que pues para allá vamos a menos de que algo nos pase antes, sí es lo mejor. O sea, prevenir y darles educación desde, sobre todo los que están aquí de internos, van a ir al servicio social y van a tener un chorro de viejitos, cuídenlos. O sea, no les den medicamentos que los vayan a, ahora sí que a desequilibrar, y me refiero a que pierdan el equilibrio, porque como les encanta darles benzodiazepinas y eso no está bien. Entonces, no les den benzodiazepinas, cuídenlos, promuevan el ejercicio físico, la alimentación, porque son la única cosa que a veces esa población tiene a la mano. Realmente uno a veces dice, ay, el servicio social, y la verdad es que es horrible, pero bueno, pero realmente es que sí es una parte muy importante para la población. Realmente sí nos necesita. Y creo que el hecho de que nosotros le podamos dar, como dice el doctor, una educación previa, sí previene muchísimas complicaciones a futuro y reduce costos, porque también de ahí parten los impuestos, supuestamente. Entonces, pues nos va a reducir costos, no solamente los hospitales. Y sí es importante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Y pues te entrego una constancia por tu participación con tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de que se retiren, por favor, los pasantes, se esperan un momentito.